Pues vamos a ver este segundo tema. No es aislado, es completamente encadenado con lo que hemos estado viendo, que se llama Mi vida, mi decisión. De hecho, es lo que le dio nombre a las conferencias. Andábamos buscando un nombre y todo eso. Y bueno, pues obviamente alude al tema de mi cuerpo, mi decisión. Y ya hemos visto un poco, solo un poco de lo que es la ideología de género. De verdad, hermanos, esto es una embarradita, o sea, es como cuando se te acaba la mermelada y le rascas con el cuchillo o con el tenedor y es más la que dejas que la que le embarras al pan. Bueno, algo así, poquito. Pero lo que quiero ser claro es la contundencia de la palabra de Dios. No importa lo que venga, si tienes claros los principios bíblicos, no vas a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Ya vimos entonces un poquito de lo que es la ideología de género, los supuestos constructos sociales al nacer y la fluidez del género y todas esas cosas. Y queda una pregunta. ¿Por qué se están presentando estas cosas como una madre de una niña recién nacida alternando camioncitos con muñecas para que su niña decidiera eh, qué género va a ser, convirtiendo la mente de su hija en un caos total? ¿Por qué se hacen estas cosas? Porque es un esfuerzo satánico para despojarse de cualquier responsabilidad por lo que son. ¿Saben cuándo hay una frase que una vez aprendí? ¿Cuándo es más peligroso un hombre? Cuando no tiene ya nada que perder. ¿Cuándo es más peligroso el ser humano? Cuando ya no tiene nada o nada a qué temer. Por eso cerré con la frase de Fyodor Dostoyevsky. Esa parte, sin Dios, entonces puedes hacer lo que quieras. Entonces, ¿por qué hacen eso? Porque no quieres la responsabilidad por lo que eres. ¿Recuerdan ustedes en el Edén? Adán, la mujer, antes de ser llamada Eva, ¿qué necesitaban? Nada. Pero al final de cuentas, quisieron más. Y eso los llevó al pecado, ¿no? Ya todos no sabemos esa historia, de hecho lo acabamos de estudiar hace relativamente poco y sabemos que Dios se presenta delante de Adán y Adán valientemente se arrodilló frente al Señor y reconoció su pecado, ¿verdad? No, le echó la culpa a Eva y de pasada a Dios. Y Eva, pues le echó la culpa a la serpiente. Y a la serpiente ni le preguntaron porque esa ya estaba sentenciada. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Que cometes un error y le echas la culpa a cualquier cosa sabiendo perfectamente que la culpa es tuya. Ese pecado es bien común en el ser humano. Es que me porto mal porque tu mamá no me comprendes. No, tu mamá, tu papá no están para comprenderte, están para alinearte, para que tengas una vida buena. Ese es el problema. Y eso, hermanos, de culpar a alguien más porque me marcó con una manera de pensar de una cultura por la que no soy responsable. O sea, yo no tengo la culpa de nada. Lo tienen los demás. Lo tiene mi papá, lo tiene mi mamá, lo tiene el que me abusó, lo tiene el que me dijo, lo tiene el que me engañó. Pero yo no tengo la culpa. Eso, hermanos, es mentira. Y lo peor es que en el contexto de la iglesia, muchos pastores han creído esto. Esto es satánico porque, escuchen bien, no puedes creer que hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios y apoyar la ideología de género. No puedes. O estás de un lado o estás del otro. ¿Por qué? Porque es incompatible. Básicamente se está negando que fuimos creados varón y hembra, hombre y mujer. Pero eso es mentira.
No puedes decir que eres y haces lo que eres y haces porque otra persona te hizo, sino por lo que está mal contigo. Te comportas, hacemos lo que hacemos por lo que está mal en nosotros, en nuestro corazón. El problema del hombre no es exterior, el problema del hombre es interior, es nuestro corazón. Y la Biblia enseña que el corazón es perverso. ¿Y qué dice tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? El origen de los pensamientos es el corazón. Pero sabemos que es la mente. Los sentimientos salen de la mente también. Si tú te guías por tus sentimientos, entonces lo más seguro es que vas a pecar. Es que yo siento que es lo correcto. Aguas. Probablemente algo anda mal. Consúltalo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es en todos los aspectos de la vida, seas creyente o no. Pero es más impactante, hermanos, que entre cristianos toleremos el pecado, lo apoyemos e incluso le aplaudamos. Y el que señala el pecado, es que eres un fariseo. Hermanos, la santidad del ser humano no es un juego para Dios, es lo más importante. Perdón, la ideología de género es incompatible con el cristianismo. Básicamente se está negando la creación de Dios. Esta forma de pensar entonces lleva a las personas a creer que son víctimas en lugar de pecadores que necesitan arrepentimiento y fe en la muerte y resurrección de Jesús para perdón de sus faltas. Por eso muchos no te van a hacer caso cuando les prediques el evangelio. Número uno, ¿por qué? Porque están convencidos de que son víctimas, no victimarios. Pecaron contra ellos, no son pecadores. Están convencidos de eso. Y tu estilo de vida los lleva a notar que no eres lo que les estás predicando. Este rechazo franco contra lo que establece Dios, y me refiero únicamente al contexto del cristianismo, es porque a pesar de que el Islam, por ejemplo, es claramente opresor hacia la mujer, no se le ataca en ese sentido. El hinduismo, el shintoísmo, ¿por qué no atacan a esas religiones? Es más, se aceptan. ¿Por qué? Porque te vas a elevar a otro nivel y se te van a abrir los no sé cuántos chakras y no sé qué tanto. Todo eso sí es aceptable. ¿Por qué? Hubo un ejemplo muy curioso que hubo hace poco respecto a una persona que fue una máquina de Coca-Colas. Y en la máquina de Coca-Colas podías personalizar y la lata salía con tu nombre, con lo que le quisieras poner. Y en el momento en que quiso poner Jesús te ama, no lo dejó. Y cuando puso otras frases, incluyendo Satán te ama, se lo permitió. Hermanos, ¿por qué censurar, castigar, perseguir, señalar únicamente al cristianismo? Porque estamos adorando al único Dios verdadero. Por eso la humanidad lo odia, no hay otra solución. Porque el cristianismo es la religión más atacada en el mundo, y lo reafirmo. Porque no es cierto, por ejemplo, lo que están diciendo hoy es que hay que apoyar a los palestinos. De entrada, la nacionalidad palestina o los palestinos antiguos ni existen, ya se podrá hablar de ese tema después, porque para entender correctamente lo que está pasando en Israel y Palestina y todo eso, hay que realmente entender lo que está pasando, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si lo ves desde el lado occidental, no entiendes el lado oriental. ¿Se acuerdan que hablé de la cultura occidental versus la cultura oriental? De verdad, hay un mundo de diferencia. Algún día espero poder que podamos estudiar estos temas. Ahora, adoramos al Dios verdadero. Escuchar de Jesús, al hablar de Jesús en público, en automático las personas lo rechazan porque se debe reconocer que lo que haces es tu responsabilidad. En realidad, la Biblia es el único libro sagrado que dice que tú eres responsable de tu pecado y que Dios te lo va a cobrar a ti, va a cobrar tus faltas, y que la única manera de salvarte de su ira es a través de la fe en la encarnación de Dios, la muerte y resurrección del único Hijo de Dios.
Somos los únicos. Porque es el único Dios verdadero. Y aún a eso se le ha alterado porque tienes que entonces obedecer los sacramentos y otras cosas. Somos expertos en deteriorar cualquier cosa. Quiero que vayamos por favor al libro de Romanos. Y este versículo estoy seguro que más de uno se lo sabe. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Allí está la responsabilidad humana. No tienes derecho a acercarte a Dios por tu pecado. No puedes acercarte a Dios. ¿Y se acuerdan lo que vimos en Salmos al finalizar el tema anterior? No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Pablo cita esto mismo ahí atrás, a partir del versículo 10 en Romanos 3. No hay nadie que haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahora, pero, ¿qué significa esto? ¿En dónde deriva? Romanos 6:23. El pecado tiene una consecuencia, pero también hay esperanza, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde que Adán y Eva pecaron, por eso estoy de mocoso. Es el efecto del pecado, no de mi pecado, sino del efecto. Tenemos que ver al pecado no solamente como una serie de acciones que puedes cometer o no. El pecado es como un ente pensante, como una fiera, un animal salvaje que se agazapa y está esperando la oportunidad para aventarse sobre de ti. Y te promete placer, te promete gusto, pero en realidad lo que quiere es despedazarte. El pecado no es una acción, el pecado es una fuerza, si se me permite decirlo, una fuerza espiritual activa en todo el mundo que deteriora todo. Y cuando digo todo, me refiero a todas las esferas, físico, espiritual, sentimental, todo lo deteriora. Eso se le llama entropía, la tendencia de todo, del orden al caos. Así empezó todo. Vean el caos que hoy es el mundo. En todos los sentidos. Al rechazar los principios divinos, al considerar que no hay Dios, entonces todo se vale. Ya no tengo que rendirle cuentas a nadie, no le tengo miedo a nadie. Y el primer pecado se dio precisamente por no querer estar conforme a lo establecido por Dios. Por favor, en sus Biblias, acompáñenme al tercer capítulo de Génesis, versículos 1 al 6. Vamos a verlos rápidamente. Dice, pero la serpiente, más que en los detalles, quiero que busquen el error. Busquen dónde estuvo la metida de pata universal, cósmica. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es lo que ofrece el pecado, placer instantáneo, ni siquiera es maruchan. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. ¿Vieron el error? La mujer tomó la decisión de argumentar con la serpiente y le agregó a la palabra de Dios. Dios dijo, no coman, no lo toquen. Ay, nada más por decir que Dios dijo que no, nada más por eso. Y eso es donde vamos. El feminismo es esa naturaleza de sublevarse en contra de la autoridad, principalmente masculina. Y esto nos lleva a Dios. Damas, agárrense. Porque de verdad,
¿Por qué desobedecen a Dios sabiendo lo que Dios manda? Porque es una figura principalmente masculina. Y si no tienes bien establecido el orden de tus prioridades y obediencia, adivina contra quién te vas a rebelar. Hombres, esto es nuestra responsabilidad por comportarnos de manera inmadura, sin valor, por comportarnos de manera cobarde y no asumir nuestras responsabilidades. El mundo está como está, por eso el Señor dijo, maldita será la tierra por tu causa. Somos especialistas los hombres en hacernos los locos con las responsabilidades. Creemos que cumplimos, pero muchas veces no es así. Voy a apurarme. Yo sé que esa es mi promesa más común. La sentencia la vemos allí en el versículo 16. Acompáñenme allí en Génesis 3:16. Ustedes pueden verlo. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. No duele el alumbramiento, ¿verdad? Puedes ver a tu retoño hoy día y dices, ¿y cómo le hiciste? Pero ese no es el punto. Observen la segunda parte. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Aquí lo que tenemos que ver es la palabra enseñoreará del hebreo mashal, que significa gobernar, que es lo mismo que la palabra que Dios usó en cuanto a Caín. Acompáñenme al 4, versículo 7, ahí mismo en Génesis, y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Observen cómo Dios está hablando del pecado de manera personal. No está hablando de una acción, está hablando de algo activo. Observen nuevamente lo que dice el versículo 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Claro, si haces lo que a Dios le agrada, Dios te va a honrar. El que honra a Dios, Dios le honra. Pero observen, Caín está, despreciaron mi ofrenda. Ya tiene algo mal en su mente. Incluso está así. Porque dice que su semblante cambió. Bueno, no sé cómo cambió, pero... O como yo me veo bien sonriente siempre. ¿Verdad? Y dice, el pecado está a la puerta. Allí está. Y lo que le está diciendo es, o lo gobiernas o te gobierna. El pecado lo gobernó porque en el siguiente versículo vemos que mató a su hermano Abel. Cuando nosotros vemos esto y vemos el versículo, el versículo 16 del capítulo 3 que dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, es, tú vas a querer gobernar a tu marido, pero él te va a tener que gobernar. Ese es el detalle. Por eso la rebelión contra cualquier cosa masculina. Aquí Dios le está diciendo a Caín que si no gobierna el pecado tomaría control sobre de él. Esto significa que la mujer desearía por naturaleza, debido a la maldición recibida, usurpar el lugar del hombre y, en consecuencia, el hombre debe gobernarla. No se trata, por supuesto, de un gobierno autoritario, sino uno de guía, cuidados y protección. Porque me encantan esos varones. Lo he visto tantas veces. Mark, ¿tú lo has visto? ¿Ya ves? Te dijeron que tienes que sujetarte. Y andan de abusivos los varones. No, pues si no se trata nada más de pisotear. Parte de toda la revolución que estamos viviendo tiene un origen en la desobediencia. La idea es desobedecer a Dios, pero hermanos, nosotros como creyentes tenemos otra perspectiva. Por favor, acompáñenme, o debemos de tener otra perspectiva. Este pasaje que seguramente conocen, Romanos 12, versículos 1 y 2. Dice, ¿ya lo tienen? Dice, observen, una rogativa. Pablo ruega por algo.
rogar. Eso es lo que quiero que vean que el Espíritu Santo está diciéndonos a través de Pablo. El Espíritu Santo, que es Dios, te está rogando algo. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es que alguien te ruegue y que Dios deje un ruego? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te dejes llevar por las modas. No te vayas con la corriente del mundo. Por más que digan que eso está bien, si Dios dice que está mal, no lo hagas. ¿Y cómo voy a saber la voluntad de Dios? Pues lee tu Biblia. Allí está. Si conoces, muchos dicen, es que el mundo está cambiando a tanta velocidad, hermano, que tenemos que estudiar otros temas, otros libros. No podemos concentrarlos en la Biblia. La manga del chaleco. ¿Por qué? Porque si tienes bien firmes los principios bíblicos, no importa qué te avienten, sabes por dónde va, sabes qué hacer, sabes qué es lo que le agrada a Dios. Les digo a las jovencitas a veces, antes de noviera, cuidado con ese alacrán, les digo. Ay, no pasa nada. No, no pasa. Mucho cuidado, hermanos. A partir de la segunda, vamos un poquito de contexto. A partir de la segunda mitad del siglo XX inició un movimiento que ha tenido un enorme impacto en el mundo occidental. Inició como la reivindicación de los derechos de la mujer, o sea, empezó como algo muy bueno. El derecho al voto, el poder trabajar, etc. Y se convirtió en una manera ideológica para después arrasar con el matrimonio y la familia, cargando contra la iglesia cristiana para hacerla irrelevante. Abordaremos, y quiero que me lo entiendan, aunque de repente mencione política o economía u otras cosas, ese no es el enfoque es las escrituras. Vamos a abordar estos temas desde las escrituras para que conozcan lo que la palabra de Dios dice al respecto. Para empezar, no podemos encajar en el molde del mundo como lo vimos en Romanos 12. Si encajas, haz de cuenta que el mundo tiene un molde milimétrico y encajas en él, ya estás mal. Ya, el asunto está mal. El mundo nos bombardea por todos los medios. Por eso la Biblia es nuestra mejor opción para conocer la verdad. Obviamente, como les dije hace un momento, lo vamos a ver de manera breve, pero clara y firme desde el punto de vista de la Biblia. Los cristianos, obviamente, no apoyamos el machismo. El machismo es una enfermedad. El machismo es la peor ridiculez que puede hacer un hombre. No apoyamos el abuso físico, psicológico o social ni económico hacia la mujer. Y ojo, el machismo no es exclusivo de los hombres, ¿lo sabían? Las mujeres son fábricas de machos, porque los crían como si fueran el centro del universo. Cuidado. Mucha atención. El único medio para corregir los abusos no es el feminismo. El feminismo, el movimiento actual, lo único que está haciendo es que haya más odio y más violencia contra las mujeres. Piden igualdad, pero ya el artículo 4 de la Constitución fue modificado. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice claramente que hombres y mujeres somos iguales. Estoy parafraseando, pero ahora le agregaron en estos primeros meses, ahora le agregaron, que no lo recuerdo al pie de la letra, pero una cláusula para la mujer exclusivamente. Entonces, ¿somos iguales ante la ley? No, ya no. Cuando una u otra parte tiene una preferencia, ya no somos iguales. Aguas varones, mucho cuidado. Y esto apenas dicen que la gorda apenas está calentando la garganta para la ópera.
La palabra de Dios es el único remedio para que la mujer sea vindicada, porque un hombre que se rige por la palabra de Dios va a tratar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Y una mujer que se sujeta a su marido se sujeta a Dios y a su marido porque Dios así lo indica. Pero ¿qué se hizo hace unas décadas? Deshacerse de Dios, sacarlo del gobierno, sacarlo de las escuelas, sacarlo de la sociedad y vean el resultado. Una sociedad que no sabe ni qué es una mujer o qué es un hombre o qué es un perro o si soy de un país u otro. Datos. 1972. Mary Wollstonecraft, o algo así, escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En 1973 se hicieron dos publicaciones similares en Francia y Estados Unidos y se inició el movimiento feminista que comenzaba a atacar el matrimonio. Este nombre no lo olviden. 1949, Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo y ella conocía a Jean-Paul Sartre promoviendo, era un filósofo, promovían el existencialismo, bueno, entre otras cosas, promovían el existencialismo, filosofía que dice que cada individuo debe darle sentido a su vida y por consecuencia no hay Dios. No estamos creados para un propósito, sino que cada quien tiene que darle significado a su vida sin propósito. Esto, hermanos, afecta directamente los roles del matrimonio. Pues si no hay un orden divino, sino que son construcciones sociales, pues entonces, pues puede ser como sea, a mi gusto, a la medida, ahí como buffet. Simone de Beauvoir asegura que que a la mujer se le da un papel de segunda y que debe conformarse al molde que el hombre le ha impuesto porque controla al mundo. ¿Mm? Dicen que México es un país donde el hombre decide todo y el hombre es el que manda y el hombre es el que subyuga a la familia. No sé en qué México viven los que dicen eso. La mayor parte de los hogares mexicanos por tradición son matriarcados. ¿Sí o no? Es la figura familiar más persistente, tristemente, porque el hombre generalmente abandona, pero el hombre es el que subyuga. Observen, el hombre es el enemigo y como tal debe destruirse su autoridad y las mujeres deben despegarse de su papel como mujer y madre. O sea, ¿cómo? La igualdad, hermanos, la igualdad, hermanas, es satánica. No es lo mismo igualdad que equidad. Me encanta porque he escuchado mucho la brecha salarial entre hombres y mujeres es abismal. Híjole, pues yo tuve varios empleos donde algunos hacían lo mismo y les pagaban exactamente lo mismo. ¿Les caía en la nómina la misma cantidad? No. Esta fue fabulosa por la falta de inteligencia por parte de las autoridades. Una mujer futbolista tiene que ganar lo mismo que un hombre futbolista. El sueldo lo pagan los patrocinadores. Y si los patrocinadores no quieren inyectar más dinero de un lado porque no ganan suficiente dinero, ¿saben qué es lo que va a causar esto? Adiós Liga MX femenil, porque ya no va a ser negocio. No es desigualdad. Es que en un área inyectan más dinero y en otra no. Pero no es que el hombre decida que la mujer gane menos. Es imposible pagarles más. Obviamente, Simone de Beauvoir apoya, junto con Sartre, apoya el divorcio por cualquier causa. Apoyan la unión libre, ¿le suena? Exige que el aborto sea legalizado, ¿le suena? Y que el Estado debe educar a los hijos, ¿le suena? Todo esto que está pasando actualmente no son ideas nuevas, vienen desde 1949. Solamente que no hicieron el efecto esperado. El aborto debe de ser legalizado y el Estado debe educar a los hijos. ¿Por qué? Porque si esto no ocurre, las mujeres no se pueden desarrollar por causa de la maternidad, siendo aplastadas por el esquema de la supremacía masculina. Vámonos, la maternidad es un estorbo. ¿Le suena? Eso lo escucho incluso en jovencitas cristianas y en hombres también.
No, no es el tiempo de tener hijos. Oye, ya tienes 27, 30 años y todavía no es el tiempo de tener hijos. Hermanos, nuestro propósito es glorificar a Dios. Hermanas, el propósito es glorificar a Dios. Y ustedes tienen la bendición, como ya lo he dicho antes, de dar a luz a un ser con la imagen y semejanza de Dios. Eso es fabuloso. Es que, es que primero hay que estar preparados. No conozco a nadie que se case preparado. Para la función que sigue, nadie te prepara. Luego andas diciendo, es que no me dijeron que eso venía en el contrato. No sabía que le olían las patas. 1963. Betty Friedan publica La mística de la femineidad, que tenía las mismas ideas que Simone de Beauvoir, pero adaptadas a los estadounidenses. Entonces se organizó una revolución que causó un ataque contra el matrimonio, la maternidad, la familia, la distinción entre hombre y mujer y la moral cristiana. ¿Se dan cuenta cómo el objetivo es el cristianismo? ¿Por qué? Porque es el único que establece el orden divino. Por eso todas las demás religiones son más cómodas. Porque no hay moral establecida por Dios. Es de llamar la atención que no abarque otras religiones. Entonces, esto también tomó un marco, un plano de la existencia, perdón, de una exigencia, perdón, del papel de la mujer en la iglesia. Mujeres pastoras, ¿les suena? La Biblia es clara. Con esto vino la revolución sexual en la iglesia también. El feminismo es tremendamente sutil. Iniciaba en la iglesia el igualitarismo, el que vemos tremendamente activo hoy en el círculo evangélico. Dios creó una pareja con roles establecidos. El Señor estableció un orden y este movimiento atenta directamente contra lo establecido por Dios, argumentando incluso errores en la Biblia. Es que, hermano, tú estás tomando otro griego. Es el libro de Alan, la máxima autoridad en griego a nivel universitario en el mundo, aceptado incluso por los no creyentes. No, es que está mal. Ah, entonces acabas de descubrir el hilo negro. No, es que ese versículo no estaba en los escritos originales. Es que ese texto lo estás malinterpretando, pero las mujeres podemos acceder. Busquen en la Biblia y si me demuestran que hay una sola profeta o cualquiera que ejercía permanentemente cualquier ministerio o cualquier oficio de sacerdocio en el Antiguo Testamento o ministerio en el Nuevo Testamento, cambio de argumento. ¿Por qué lo digo tan seguro? Porque no lo hay. Hay damas que ejercieron, pero por una vez o corto tiempo, no permanentemente, punto, se acabó. Pero el feminismo está en la iglesia y está creciendo a pasos agigantados, lo mismo que la ideología de género. Una de las secciones del cristianismo más cerradas, más férreas, más conservadoras, el luteranismo ya ordena pastores rasgos, o no sé cómo decirles, homosexuales, ejerciendo el pastorado. No lo, hermanos, por eso la insistencia de su servidor y de Mark en que hay que leer la escritura, hay que estudiarla, porque si no, te comes cualquier cosa. Bueno, Betty Friedan publica su libro y empieza este movimiento. ¿Pero qué dice Dios? Vamos a ver qué dice Dios, porque ya estuvo bueno de ver qué dicen otros. ¿Qué dice Dios? Y esto, hermanos, no es negociable. Si en cualquier cosa que hemos visto que dice la Escritura, tú dices, bueno, pero ya tronaste. No hay bueno, pero. Recuerda, donde Dios habla, tu opinión no cuenta. ¿De acuerdo? Acompáñame, por favor, a Génesis, capítulo 1, versículo 27. Ahí ya está re frío. Génesis 1:27. Dice, a ver, no me hagan caso del té. Génesis 1:27. ¿Qué dice Génesis 1:27?
Y creó Dios al hombre a su imagen a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creó. ¿Qué creó? Imagen y semejanza de él. ¿Cuántos géneros? Dos. ¿Cuál? Hombre y mujer. Varón y hembra. No es insulto, hembra. No es insulto. Es el establecimiento correcto de la distinción entre ambos géneros o sexos, porque ahora es diferente. Antes era un sinónimo, ahora son diferentes y tienen que ver con los sentimientos, pero eso ya lo vimos hace rato, si no me pico con eso. No compartimos humanidad, dignidad y valor complementándonos. Para eso estamos creados. Crearon a Adán y dijo Dios, se me olvidó crearle una mujer. No, la creó después de que Adán hizo su trabajo y Adán, por eso dice, no se encontró una ayuda para él. Le faltaba algo y Adán se dio cuenta. Y entonces Dios crea a la mujer, la ayuda idónea, el complemento perfecto. Eso eres. No eres un ciudadano de segunda, hermana. No hay superioridad. Sin embargo, cada sexo tiene características únicas para glorificar a Dios en nuestro rol que Él nos da. Por favor, acompáñenme a primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Dices que no hay superioridad. Espérate tantito. ¿Por qué, Gerardo, eres un machista y quieres que nos sujetemos? Espérenme, antes de que me avienten un jitomatazo. Dios creó un esquema de autoridad para el hogar y la iglesia que refleja a la Trinidad. No es que una u otra persona de la Trinidad sea superior a otra, sino que debido a su papel que desempeña cada uno, Dios el Hijo se sujeta voluntariamente a la voluntad del Padre. No es que el Padre sea superior al Hijo o el Hijo superior al Padre, sino que por su papel, el Hijo se sujeta voluntariamente. Lo mismo es para la mujer, que se debe sujetar voluntariamente a la autoridad de su esposo, reflejando así a la Trinidad en el matrimonio, y el hombre debe amar a su mujer. ¿Qué fue lo que expresó Dios el Padre cuando Jesús se bautizó? Este es mi Hijo amado. Vamos, por favor, un poquito más adelante a la primera carta de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, tengo que ir un poco rápido porque el tiempo me está comiendo como siempre. Esto como causa conflicto. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Aquí es donde el griego está mal, no es la misma traducción, la palabra griega es incorrecta, etcétera. Esto no puede ser más claro. No necesito irme al griego. Ahora, ¿a qué es a lo que se está refiriendo? En el contexto de la iglesia, es el orden que Dios da en el orden de la creación. ¿Y quién fue el que cometió el primer error? Vemos que fue Eva, asumiendo el papel de Adán. Una mujer no debe de asumir el ministerio pastoral, porque enseñar y ejercer autoridad es la responsabilidad dada por Dios a los hombres. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El mismo Señor lo dice. Ahora, ¿se equivoca Dios? Dice Romanos 3:4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermanas, no se trata de machismo, se trata de lo que Dios ha ordenado, el orden que Dios puso. Yo recuerdo que una vez una mujer que se autodenominó pastora me dijo, es que mi marido murió. Y yo con mi cara de, ¿y? Por eso yo tuve que ser pastora. ¿Era necesario? No.
Evito decir cómo terminó la plática, pero nuevamente, donde Dios habla, tu opinión no cuenta. No hay cláusulas. Ujú. Perdón. Obviamente dentro del feminismo, evitar la maternidad, ya que según los postulados feministas, la maternidad impide el desarrollo profesional y personal de las mujeres, atándolas a un constructo social que les impide vivir una vida plena. Es, por eso es que es obvio esta forma de pensar, pero esto es una mentira, porque no hay mayor privilegio para una mujer que traer al mundo a un ser que tiene la imagen y semejanza de Dios. Hablemos del aborto, o como ahora le dicen para que suene más suave, el derecho a decidir. Veamos qué dice Dios. La Biblia, esto quiero que quede bien claro, la Biblia en ningún momento trata específicamente el tema del aborto. Sin embargo, hay numerosas enseñanzas en las Escrituras que dejan muy claro cuál es el punto de vista de Dios sobre tomar la decisión sobre mi cuerpo, dicho sea por las mujeres. Acompáñenme, por favor, a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Ok. Dice Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios te conoció desde antes de formarte en el vientre de tu mamá. Ahora vamos, por favor, al Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice así. Ay, me pasé. Salmo 139, 13 al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Hermano, esto es hermoso. Dios estaba activo cuando fuiste formado. Al momento de la fecundación, Dios estaba activo. Cada vez que una de tus células se reprodujo, 1, 2, 4, 8, 16, cada vez que fuiste creciendo en el vientre de tu madre, Dios estaba ahí activo. Ahora, qué valor. Quiero que observen, porque muchas veces tachan a Dios y a la Biblia de machistas. Esto no puede ser dicho sino por ignorantes, porque no es así. En más de un pasaje podemos ver cómo Dios se preocupa por el cuidado de las mujeres. Como estamos hablando por el aborto y este mismo tema, quiero que por favor me acompañen a Éxodo, capítulo 21, donde Dios establece una regla sobre el asesinato, porque también aquí estaba olvidando un punto. A todos a los jóvenes se les enseña hoy que un embrión no es más que un montón de células que se van formando y están ahí amontonadas, de modo que le han ido subiendo la edad. Ahorita en México estamos a los 3 meses. En algunos países del mundo han buscado que se pueda abortar incluso después de los 9 meses de gestación. Sí saben lo que eso significa, ¿verdad? ¿Qué les dice? ¿Qué les dije? Génesis 21, ¿verdad? Disculpen ustedes. Génesis 21, 22 al, perdón, 25. Si algunos riñeren, observen, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, ¿qué está tomando en cuenta Dios? A la mujer y al bebé, su embarazo. Si están peleando y si esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dios establece la misma pena, la pena de muerte,
para quien causa la muerte de un bebé en el vientre materno y de la mujer. Es asesinato. ¿El aborto qué es? Esta ley y su castigo indican claramente que Dios considera que un bebé en el vientre materno es tan ser humano como un adulto. Para el cristiano, el aborto no es un tema de derecho de la mujer a elegir tener un bebé. El bebé ya está presente y vivo. El aborto es un asunto de vida o muerte de un ser humano creado a la imagen de Dios. Ese es el asunto de la decisión. ¿Por qué le llaman ahora decisión? Porque la palabra aborto indica muerte. Te tienes que convencer, meterte a fuerza la idea de que no estás haciendo nada malo. Ahora, el aborto es un asesinato, es matar a un ser humano creado a la imagen de Dios. ¿Qué de la violación y el incesto? A ver, porque me lo han dicho, abusaron de mí y quedé embarazada. Tengo todo el derecho a abortar. ¿Sí? Por difícil que parezca, no se puede remediar un mal cometiendo otro. Dos pecados no van a hacer algo bueno. ¿Acaso la solución es asesinar a un bebé? Es por esto que las feministas se esfuerzan mucho en convencer que un feto no es más que un montón de células, pero esto es una mentira. Desde la concepción, el resultado es una vida humana que es asesinada de formas terribles y crueles. Además, no tiene sentido añadir un trauma adicional a la mujer. El aborto es traumático para la mujer. A veces el bebé muere en el vientre y a las damas les tienen que hacer un legrado. ¿Qué tal les va? Es horrendo. No es fácil. Sea el producto de un abuso de cualquier tipo, ese bebé es creado a la imagen y semejanza de Dios. No le quita bajo ninguna circunstancia eso. Cualquier producto de una inseminación debido a un abuso es un ser humano y tiene la imagen y semejanza de Dios. Dos pecados no hacen algo bueno. ¿Cuál? El abuso y el asesinato que va a cometer la mamá. El aborto no las hace libres, las hace mamás de un bebé muerto. God Questions dice al respecto. Pero también, perdón, el aborto es un medio para que los violadores encubran sus crímenes también. Por ejemplo, cuando es un incesto, es en el seno familiar. Que aborte y que no sepan nada. ¿Qué le están dando derecho al abusador? Que lo vuelva a hacer. God Questions dice, un niño concebido como consecuencia de una violación o incesto es un ser creado a imagen y semejanza de Dios como cualquier otro ser humano. La vida de ese niño debe protegerse tanto como la de cualquier otro ser humano. Las circunstancias de la concepción nunca determinan el valor de una persona o su futuro. El bebé en esta situación es completamente inocente y no se le debe castigar por el acto malvado de su padre. Dependiendo de la situación, la madre podrá optar por criar al niño o no. Si aún no cuenta con el apoyo de una comunidad, hay muchas organizaciones e iglesias locales dispuestas a acompañarlas. O bien, puede dar al niño de adopción. Hay muchas familias, en algunos casos, sin posibilidades de tener hijos, dispuestas a acoger y amar a un niño sin importar su procedencia. Más valioso es todavía cuando la mamá conserva y lucha por los hijos producto de un abuso o un incesto. Hay muchas variables que faltan por exponer, lo sé. Pero el principio bíblico ha sido dado, no hay variantes. Donde Dios habla, tu opinión no cuenta. Hay de los que llaman a lo malo bueno y lo bueno malo. Hay de los que ponen lo dulce por amargo. ¿Hay esperanza? Porque este cuadro está re feo, ¿a poco no? Porque es lo que está invadiendo nuestro mundo y hoy nuestro país. Sí, todo pecado es redimible. Si te arrepientes y pones tu fe en Cristo, creyendo que Jesús es Dios y murió por ti en la cruz, que resucitó al tercer día, entonces podrás ser llamado hijo de Dios y entonces tu vida tendrá sentido. Las disforias de género serán superables. Dios perdonará tus perversiones y aún un aborto será perdonado por la fe en Cristo Jesús. Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra.
Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Señor, permite que tu palabra haga mella en nuestros corazones, que no estemos buscando alternativas ni pretextos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.